integral, si nosotros la escribimos así, vamos a poner que la u se llame g de x, calculamos derivadas, la derivada de u respecto de x sería g' de x. Esto lo expresamos en diferenciales. ¿Qué es eso de expresar en diferenciales? Simplemente pasar el dx que está aquí dividiendo, lo paso multiplicando. Y nos queda esta expresión, el diferencial de u sería g' de x por dx. Entonces, esta integral que está aquí la puedo reescribir. La g le llamamos u y g' por dx es de u. Entonces, hacer la integral de una derivada, dijimos que era la misma función, pero me regreso porque la variable u era la g de x. O sea, esto que está aquí es lo que significa el cambio de variable para una integral. Pero obviamente pues, uno nunca usa esta parte de aquí. Entonces, vamos a los ejemplos para usar cambio de variable para resolver integrales. ¿Sale? Cambio de variable. Entonces, ahí está el ejemplo número 1. Tenemos esta integral. Tenemos esta integral de aquí. Llegó alguien más, Isaac. Ya se conectó. Okay. Les decía, tenemos esta integral que está aquí. Vamos a escoger u igual a x cuadrada más x. Y entonces vamos a calcular la derivada de u respecto a x. La derivada de u derivada de x es 1. Vamos a pasar el dx multiplicando de este lado y nos quedaría que el diferencial de u sería 2x más 1 por el diferencial de x. Y con todo lo que tengamos aquí vamos a cambiar nuestra integral. Entonces está el símbolo de integral. El x cuadrada más x dijimos que iba a ser u, por eso aquí nos queda u a las 7. Y 2x más 1 por dx fue diferencial en u. Y entonces ahora y la integral de u a la 7 pues es u a la 8 entre 8 más la constante de integración y te regresas porque tu integral principal estaba con x, entonces la respuesta también debe estar en términos de x. Pero es bien fácil, cambio la u por lo que era, ¿no? X cuadrada más 2. Entonces esta integral de aquí sería x cuadrada más x elevado a la 8 entre 8 más la constante de integración. Ahí está un ejemplo donde usé el cambio de variable para resolver esta integral. Ejemplo número 2, vamos a hacer esta integral que está aquí. La u que voy a usar aquí es 3/4 de x a la 4. Hago la derivada, me quedaría 3x al cubo, lo pongo en forma de diferenciales. Diferencial de u sería 3x al cubo por el diferencial de x. Y cambiamos esa integral. ¿Qué fue todo esto? Todo esto fue u, por eso lo cambio por coseno de u. Y la otra parte que es 3x al cubo multiplicado por dx, eso es de u, por eso pusimos esta partecita de aquí nada más como de u, porque lo cambié por 3x al cubo junto con el dx. Y ya de aquí es una integral más sencilla porque la integral de coseno es seno más la constante de integración y me regreso, la u será 3. Esta integral que está aquí da esta función de aquí. Vean que lo que estoy haciendo es la regla de la cadena al revés, porque si yo quisiera comprobar que esta es la integral de esta función, agarro y derivo esto. ¿Cómo se deriva? El 8 pasa para acá, multiplicando, te queda x cuadrada más x elevado a la 7, porque le restamos 1, y la derivada de lo de adentro, que es 2x más 1. Aquí la misma idea. La derivada de seno es coseno. Entonces, este cambio de variable es como la regla de la cadena cuando nosotros hacíamos derivadas. ¿Sale? Llegó más personas, ok. ¿Sale? ¿Se entiende la idea del cambio de variable, chicos? El cambio de variable, la idea es que tengamos una función más simple para poder hacer esa integral. Entonces,
hagamos más ejemplos. Voy a poner la pizarra por ahí. Voy a poner la pizarra antes de ver el ejemplo número 3 que tenemos ahí en la pantalla. Entonces, vamos a la pizarra. Vamos a hacer más integrales usando el cambio de variable. Piensen en una integral. Vamos a hacer una integral. Imagínense que aquí tienen la función, por ejemplo, e a la x cuadrada. Déjenme escribirlo bien. Es una x por e a la x cuadrada, diferencial de x. Queremos hacer esa integral usando el cambio de variable. Bueno, lo que quiero que vean es que la x y el e a la x cuadrada y el dx son tres cosas que en realidad pues están multiplicando, ¿no? Estoy multiplicando la x, el e a la x cuadrada y el dx. Como esas tres cosas, esto lo podría describir como e a la x cuadrada y el otro lo podría poner como x por dx, ¿sale? Y ahorita van a ver por qué lo reescribí así. Ahora seleccionamos una u para que sea nuestro cambio de variable. Vamos a seleccionar una u que va a ser nuestro cambio de variable. Cuando yo selecciono la u, de alguna manera debería de aparecer su derivada. E a la x. No, es x cuadrada. X. Solo la x cuadrada. Vamos a ver por qué. Vamos a calcular la derivada de u respecto a x. La derivada de u respecto a x sería ¿cuánto? 2x, ¿verdad? Entonces la derivada de u respecto a x es 2x. Y acuérdense que lo que queremos hacer es tratar de cambiar esa integral que está ahí. Esa integral que está ahí, la queremos cambiar. La x cuadrada, el x cuadrada de aquí, es este x cuadrada, entonces eso lo voy a cambiar por u. Pero me falta cambiar ahora, también me falta cambiar lo de x por dx, ¿no? Me falta cambiar esta parte que es x por dx. ¿De dónde podría encontrar yo el x por dx? Pues este que está aquí lo podemos reescribir así, ¿no? El diferencial de u lo divido entre 2, ¿no? Diferencial de u por el diferencial en x. ¿Qué es lo que hice? Pues el 2 lo pasé dividiendo y el diferencial de x lo pasé multiplicando. Entonces esa parte que dijimos que es x por dx lo puedo cambiar por diferencial de u entre 2. Entonces aquí podríamos poner diferencial de u entre 2. Y bueno, hacer esa integral es 1/2 por la integral de e a la u diferencial en u, pero pues esa ya la sabemos hacer. Esto es 1/2. Y recuerden que nos tenemos que regresar a la variable original. Entonces esto sería 1/2 por e elevado a la ¿qué cosa? X cuadrada y la constante de integración. Entonces ahí está otro ejemplo donde estamos usando el cambio de variable para resolver esta integral. Vean que el cambio de variable, a la hora que hago mi cambio de variable, aquí todo está en términos de x y cuando hago el cambio de variable todo está en términos de u, pero la nueva cambio de variable, ¿sale? Bueno, ahí hay otro ejemplo de donde usamos el cambio de variable. Vamos a poner otro. Vamos a poner otro ejemplo de donde usemos un cambio de variable. Por ejemplo, vamos a hacer la integral de coseno de x por dx sobre el seno de x. Entonces, acuérdense que cuando uno escoge la u, que va a ser nuestro cambio de variable, debería de estar ahí en esa integral su derivada, multiplicando. Por ahí debería de aparecer la derivada multiplicando. Entonces, para esta integral, ¿a quién escogeríamos como u? ¿A x? No, u igual a x, derivas. Entonces, la derivada de u respecto a x te queda 1, pasas multiplicando, diferencial en u sería diferencial en x.
Y entonces la nueva integral te quedaría coseno de u diferencial en u sobre seno de u. Y entonces no hiciste nada, ¿no? Nada más es como que cambiaste la u por la x. De hecho, aquí está lo que dijiste. La u se cambió por la x. Entonces, no, hacer el cambio u igual a otra misma letra, pues te deja la misma integral, nada más que con la otra letra. ¿Podríamos usar seno de x? Ajá, de hecho ese es el cambio que tenemos que usar, u igual a seno de x. ¿Por qué? Porque bueno, nos podemos brincar el paso de pasar el diferencial multiplicando, chicos. Y entonces derivan de cada lado y multiplican por diferenciales, ¿no? Derivada de u, 1 por su diferencial. Derivada de seno, coseno por su diferencial. ¿Sale? Entonces, no hay confusión en ese paso, ¿verdad? No, profe. No, todo bien. Sí, o sea, nada más pasar a diferenciales. En lugar de, para ahorrarme el paso de derivada de u respecto a x, es coseno de x y luego el de x lo paso multiplicando. Entonces, ese paso creo que es tan fácil, ¿eh? No lo podemos brincar ese pasito. Y ahora lo que hacemos, pues, es cambiar nuestra integral. Entonces, nuestra integral, vean que esta queda bien padre, ¿no? Porque coseno de x por dx es toda la parte del numerador. Entonces, la parte del numerador le llamamos du. Y la parte del denominador es u, que le llamamos seno de x. Es esta parte que está aquí abajo. Entonces, nos quedaría así nuestra integral, ¿no? Esta integral, pues, es la integral de 1 entre u. ¿Quién es la integral de 1 entre u? Es el logaritmo natural de u. Por ahí en las fórmulas que tenemos básicas de integrales, la integral de 1 entre x es logaritmo de x, nada más que aquí tengo la integral de 1 entre u, es logaritmo natural de u, más la constante de integración. Y por último, pues nos regresamos. Sería logaritmo natural de la u, que se llamaba seno de x, más constante de integración. Vean que comprobar esa integral es muy fácil, porque la derivada del logaritmo es 1 entre su argumento por la derivada del argumento, que es coseno. ¿Sí? Entonces ahí está otra integral donde usamos el cambio de variable. ¿Sale? Vamos con otro ejemplo donde usamos otra vez un cambio de variable. Más. Vamos a hacer otra integral donde usamos un cambio de variable. Entonces, vamos a hacer la integral de tangente de x. Vamos a hacer la integral de tangente de x por secante cuadrada de x diferencial en x. ¿Quién sería el cambio de variable ahí, chicos? Escogeríamos u igual a quién. ¿Tangente de x? Tangente de x. Sí, u igual a tangente de x, porque si calculamos diferenciales, la derivada de u es 1 por su diferencial. ¿Y quién es la derivada de la tangente? Secante cuadrada. Es secante cuadrada, y como estamos con diferenciales, le agregamos diferencial de x. Entonces, esa integral que está ahí, vean la tangente, la cambio por u, y secante cuadrada por dx, ¿lo cambio por quién? Por du. Y entonces, pues esa integral es bien fácil, es u cuadrada entre 2 más la constante de integración. ¿Sí? Esa es con la regla de la potencia, le sumas 1 al exponente y divides entre esa suma. Y por último, pues nos regresamos. ¿Quién era la u? Pues la u era tangente, entonces nos quedaría tangente cuadrada de x entre 2 más la constante de integración. Y ya está, esa es otra integral que estamos usando el cambio de variable. Entonces, ahí con esos ejemplos se entiende más o menos qué es eso del cambio de variable y cómo lo vamos a usar. Voy a regresar a la presentación, porque ahí en la presentación tengo dos ejemplos que necesito verlos. Entonces, no sé si copiaron esos 3 ejemplos que hicimos. Sí, profe, sí los copiamos. Ese fue uno, ese fue el primero que hicimos, luego otro ejemplo y otro ejemplo. Son los 3 ejemplos que hice, que son sencillos para un cambio
Entonces voy a regresar a la pantalla que tenía. Entonces voy aquí con el ejemplo número 3. Y ese ejemplo lo voy a hacer de dos formas ahora. Por ejemplo, para hacer esta integral, una manera de hacer esta integral, pues es desarrollar, ¿no? Vamos a desarrollar ese binomio elevado al cuadrado, cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, ahí está. Hago la integral de cada uno, 4x al cubo entre 3, más 4x cuadrada entre 2, que es 2x cuadrada, la integral de 1, que es x, y la constante de integración. Ahí está una forma de hacer y lo voy a hacer ahora de otra forma. Este mismo ejemplo lo voy a hacer usando el cambio de variable. Mi cambio de variable va a ser 2x más 1. El diferencial de u sería 2 veces el diferencial de x, ¿no? Vamos a quitar este 2 de aquí, lo pasamos dividiendo, diferencial de u entre 2 va a ser diferencial de x. Y cambio mi integral. 2x más 1 la cambio por u, pero está elevado al cuadrado, por eso aparece u cuadrada. Y diferencial de x lo voy a cambiar por diferencial de u entre 2. Entonces esto nos quedaría 1/2 por u al cubo entre 3, o 1/6 por lo que era u, 2x más 1 al cubo. Y todo eso va entre 6. Si ustedes desarrollan aquí, vamos a desarrollar toda esa parte. Vamos a desarrollar, nos quedaría 1/6 multiplicado por cubo del primero sería 8x elevado al cubo, más triple del primero al cuadrado por el segundo, el cuadrado del primero es 4, por 3 sería 12x cuadrada, más triple del primero por el cuadrado del segundo, 3 por 2 sería más 6, ¿sí? ¿Sí, verdad? Entonces, más 6 por x, y cubo del segundo, que es 1, más la constante de integración. Y ahora voy a multiplicar todo esto que está aquí por 1/6. Mitad de 8, 4, mitad de 6, 3, por eso queda aquí esto. 12 entre 6 toca 2, 6 entre 6 toca 1, y 1 entre 6 toca esto. Entonces ya hice las dos integrales, y en una me salió este resultado, y en la otra me salió este resultado que está acá. ¿Sí? Entonces en ese ejemplo, están tardando yo acabé ya de hablar y apenas se seleccionó esto, ¿verdad? Ya me dijo su conexión es inestable. Entonces debe tener problemas yo. Pero ¿sí me escuchan bien o me escuchan cortado? No, sí lo escuchamos bien. Bueno, la pantalla es la que tardó en actualizarse. Les decía, hice esta integral y dio este resultado, hice esta integral y dio este otro resultado. Obviamente no dio lo mismo, ¿verdad? Entonces, si ustedes comparan esas dos cosas, este resultado que está aquí, si ustedes comparan esos dos, el resultado de este y el resultado de la que está aquí abajo, no son iguales. 4x al cubo entre 3, 4x al cubo entre 3, 2x cuadrada, x. Y aquí nada más aparece constante, pero aquí aparece otra constante que es 1/6. Yo les preguntaría a ustedes cuál está bien o cuál está mal. ¿Qué me dirían ustedes? Chicos. Ahí vamos, profe, ahí vamos. Por eso, ¿sí me escucharon la pregunta? Sí, pero... Ajá. ¿Qué me dirían Pues ustedes entonces? Está bien, ¿no? Porque el 1/6 pertenece a la constante, ¿no? Ok, sí. Ambas respuestas, las dos, esta respuesta y esta de acá abajo, son buenas para la integral. Recuerden que comprobarla es derivar, ¿no? Y cuando derive 1/6, pues esa va a dar 0. Entonces,
ese sexto que está aquí no me importa a la hora de hacer la integral. De hecho, dijimos que iba a ser cualquier antiderivada más una constante, y por eso aquí tengo una antiderivada más una constante. Eso que lo voy poniendo ahí es para que si ven su respuesta y ven la del libro, pues hay de dos, que sí estén mal o que solo estén cambiando en una constante. Entonces aquí vamos a poner una nota. La nota es: las integrales pueden diferir en constantes. Las integrales pueden diferir en constantes. En lo que pueden cambiar es en una constante. Si aquí hubiera una x y acá el sexto solito, entonces ahí sí ya una de las dos tendría que estar mal. Pero en lo único que cambia esta función que está aquí con esta función que está acá es en una constante, ¿sale? Entonces las integrales pueden diferir en constantes. Y el ejemplo número 4, vamos a estar aquí, ahí está el ejemplo número 4. También lo hicimos de dos formas. Ejemplo número 4, seno por coseno, u igual a seno. El diferencial sería coseno de x por dx, cambio seno, lo cambio por u, y coseno de x lo cambio por du. Y esto sería u cuadrado entre 2 más la constante de integración, pero la u era la función seno, por eso es seno cuadrado entre 2 más la constante de integración. Pero si yo hubiera hecho el otro cambio, en lugar de u igual a seno, u igual a coseno, la integral hubiera quedado así. Entonces el coseno lo cambio por u, y seno de x por dx lo cambio por menos de u. Entonces hubiera sido menos u cuadrado entre 2 más constante de integración, pero la u es coseno, y nos quedó menos coseno cuadrado de x entre 2 más la constante de integración. Y entonces esta integral y esta integral son la misma. Aquí sí no se ve que en lo que cambien sean inconstantes, pero esta función y esta función tienen la misma forma. En lo único que cambian es en una constante, y de hecho se ve porque acuérdense que la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces en lo único que van a cambiar es en una constante. Entonces ahí hay otro ejemplo donde las funciones en lo único que están cambiando son en una constante. ¿De acuerdo? Entonces aquí esta es la nota: las integrales pueden diferir en constantes, ¿eh? No se vayan a espantar si no les queda exactamente lo que dice el libro. Puede ser que tengan por ahí una constante de diferencia. Otro ejemplo, ejemplo número 5. Profe, ¿Qué pasó? ¿podría volverle a explicar? Es que no me quedó muy clara. Por favor. ¿Está? Ajá. Pongámosle una pizarra para que veamos más pasos. O sea, aquí va a ser la integral de coseno de x por seno de x por dx, ¿no? ¿Sale? Entonces, una forma en la que la vamos a hacer es poniendo u igual a seno de x. Si ponemos u igual a seno de x, entonces el diferencial de u sería ¿cuánto? Coseno de x por diferencial en x. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces ahora lo único que haces es cambiar. Vamos a poner seno de x. Seno de x, pues lo voy a cambiar por u. Y el otro que nos sobra, coseno de x por dx, lo voy a cambiar por du. Entonces, pues aquí nos queda du. ¿Cómo se hace esa integral? Pues se hace como u cuadrada entre 2 más constante de integración. Entonces eso sería seno cuadrado de x entre 2 más la constante de integración. O sea, ya lo hicimos con esa forma, pero ahora lo vamos a hacer con otra. La misma integral, vamos a hacer la misma integral. La misma integral es coseno de x por seno de x por dx. Pero ahora el cambio que voy a usar, en lugar de u igual a seno, voy a poner u igual a coseno de x. ¿Vale? Entonces, diferencial de u, la derivada de coseno es menos
seno de x y el diferencial en x. Me voy a quitar ese signo menos que está ahí, vamos a quitar ese signo menos que está ahí, lo pasamos del otro lado, sería menos el diferencial de u, sería igual a seno de x por dx, y con eso puedo cambiar ya mi integral. Entonces, en lugar de coseno, voy a poner u, que fue mi cambio que hice, ¿no? En lugar de coseno voy a poner u, y en lugar de seno de x por dx, en lugar de seno de x por dx, vamos a poner menos de u. Menos de u, pongo entre paréntesis porque se están multiplicando, no significa u menos de u, por eso lo escribo entre paréntesis. Y eso sería menos la integral de u por du, que sería menos u cuadrado entre 2 más la constante de integración, pero la u aquí la elegimos como coseno, entonces sería menos coseno cuadrado de x entre 2 más la constante de integración. Y lo que les decía yo es que la respuesta de estas dos integrales, las dos son correctas, las dos respuestas son correctas. O sea, esta función que está aquí y la función que encontramos acá abajo, para la integral ambas son correctas. Lo único que pasó es que esta y esta cambian en una constante. ¿Sí? Es lo único que tienen, que están cambiando en una constante. ¿Cómo le hago para ver eso de que sí están cambiando en una constante? En lo único que cambian es en una constante. Pues vamos a poner otra. Una se llamaba seno cuadrado de x entre 2 más constante de la integración, y la otra se llamaba menos coseno cuadrado de x entre 2 más constante de integración. Entonces, ustedes recuerden que hay la identidad trigonométrica, esa de seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado de cualquier ángulo, esa identidad es 1. Entonces yo podría cambiar cualquiera de las dos. Por ejemplo, voy a agarrar esta, la voy a agarrar la de que seleccioné ahí de color amarillo, y voy a usar la identidad trigonométrica. Entonces, si de ahí ustedes despejan, de la identidad trigonométrica, despejan, coseno cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1 menos el seno cuadrado de cualquier ángulo. Entonces, nos quedaría esto. Menos coseno cuadrado de x sobre 2 más la constante de integración, eso sería igual a signo menos, y cambiamos, en lugar de coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x, pero aquí todo eso va entre 2 y la constante de integración, y hacen las cuentas, menos un medio, menos por menos más, y tendría seno cuadrado de x entre 2 y la constante de integración. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En lo único que difieren esta función, la de seno cuadrado de x entre 2 con la de menos coseno cuadrado de x entre 2, lo único que cambia entre ellas dos es una constante. De hecho, la constante en la que están cambiando es un medio. Y ese era el ejemplo que había puesto. Lo hicimos de dos formas. Dio dos valores diferentes, dos integrales, dio dos funciones diferentes. Pero, más sin embargo, son correctas porque en lo único que cambian esas dos son en una constante, que es menos un medio. En la constante es en la que cambian es menos un medio. Y ese era el ejemplo que estaba allí escrito en la presentación. ¿Hay todavía alguna pregunta del ejemplo? No, ya está claro, profe. Gracias. Sí, ok. Entonces, no se vayan a espantar si no les dan lo mismo. Bueno, sí espántense, porque son muy pocas que van a encontrar que dan diferente. Entonces, deben de tener ahí cuidado para esas integrales, ¿eh? Seguimos con otro ejemplo. Vamos con más ejemplos. Vamos a hacer ahora la de
tarda mucho ahora en verse la pantalla. Yo ya puse la pantalla, pero ustedes todavía no la ven, ¿verdad? No, todo bien. Dice, está compartiendo pantalla. Apenas está apareciendo ya, ¿verdad? Vamos con el ejemplo este de aquí. Dice, la integral de tangente del logaritmo de x entre x por dx. El cambio de variable que tenemos que hacer es u igual al logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 entre x por su diferencial. Entonces el diferencial de u sería diferencial de x entre x. Cambiamos nuestra integral. Sería tangente de u, que fue lo que cambié, y diferencial de x entre x lo cambiamos por d. Entonces, ¿quién era la integral de tangente de u? Me voy a mi formulario básico y era logaritmo natural de secante de u. Pero ¿quién era nuestra variable u? Era logaritmo natural. Entonces la integral sería logaritmo natural de la secante de logaritmo natural de x otra vez. Entonces esta es la integral de esta función que está aquí. Entonces ese es el cambio de variable. Aquí hay otra. De hecho, la integral de tangente. ¿Por qué la integral de tangente es logaritmo natural de secante? Lo que se hace es un cambio de variable. La tangente la escribimos como seno entre coseno. Escogemos el de abajo como nuestro cambio de variable. Nos quedaría que el diferencial de u es menos seno de x por dx, ¿no? La derivada de coseno es menos seno. Quitamos el signo menos diferencial de u sería seno de x por dx. Entonces sería 1 entre u, porque el de abajo es coseno, y seno de x por dx es menos de u. Entonces el signo menos lo quitamos de la integral, y la integral de 1 entre u es logaritmo de u. Y nos regresamos. La u, ¿quién era? Coseno. Entonces nos queda menos logaritmo natural de coseno de x más la constante de la integración. Usamos propiedades de logaritmos. Lo que está multiplicando a un logaritmo entra como exponente. Entonces nos queda el logaritmo natural de coseno a la menos 1. Sí, es coseno a la menos 1, no coseno inverso. Coseno a la menos 1 es 1 entre coseno, y 1 entre coseno es secante. Entonces aquí está la formulita. Esta la pusimos en el formulario básico. Dijimos que la integral de tangente de x era logaritmo natural de secante de x, y ya demostramos esa fórmula. Esa se demuestra usando un cambio de variable. De hecho, esta es la demostración de por qué la integral de tangente es logaritmo natural de secante. ¿Sale? Y de hecho ahí acuérdense de las propiedades del logaritmo. Lo que multiplica un logaritmo entra como exponente. Logaritmo, suma de logaritmos es logaritmo de producto. Resta de logaritmos es logaritmo de cocientes. Esas propiedades de los logaritmos hay que acordarse ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿por qué cuando pasó de seno, bueno, cuando sustituyó u, por qué pasó de ser seno de x coseno de x en 1 entre u? Esa fue donde no le capté. ¿Aquí? Sí. Podríamos escribir un paso antes ahí. Esa integral la podemos poner como 1 entre coseno de x, ¿no? ¿Por quién? Por seno de x por dx, ¿verdad? O sea, este producto me da esto de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y dijimos que la u era coseno. Por eso esta parte fue 1 entre u. Esta parte fue el 1 entre u. Y seno de x por dx, dijimos que era menos de u. Por eso aquí pusimos menos de u. Y bueno, si quieres todavía otro paso ahí, eso sería igual a la integral. Bueno, el signo menos lo quitas de la integral, te queda 1 entre u por du. Entonces por eso sale el signo menos, y la integral de 1 entre u es logaritmo natural de u. Entonces ahí ya pusimos más pasos intermedios. Y ya regresamos. La u es coseno. ¿Sí?
¿O hay algún paso también ahí que no se entienda? No, sí, ese sí ya le quedó tu profe. Gracias. Entonces, aquí en estos, cuando hagan los cambios, lo único que va a pasar ahí es que a veces hay una factorización antes, ¿no? Para poder hacer el cambio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es 1 entre coseno por seno de x por dx, para poder ver todo el cambio de variable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la integral de secante de x. Para poder hacer la integral de secante de x, el primer paso es multiplicar por un 1 disfrazado. El 1 disfrazado es secante de x más tangente de x arriba y abajo. Entonces multiplicas secante por el de arriba entre secante de x, tangente de x. Secante por secante es secante cuadrada, secante por tangente es secante por tangente, y el de abajo no le hice nada. Y escoges como cambio de variable todo lo de abajo. Entonces la u va a ser todo lo de abajo. Y derivas, la derivada de secante es secante por tangente, y la derivada de tangente es secante cuadrada. Y ve que todo lo de arriba fue la derivada, multiplicado por dx es el diferencial de u. Por eso arriba va diferencial de u y abajo va u. Y la integral de 1 entre u es logaritmo de u, pero la u era secante más tangente. Por eso esa da esta integral, ¿no? La integral de secante es logaritmo natural de secante más tangente. De hecho, ahí esta es otra vez una formulita de las que están en el formulario básico de integrales, que la demostración de esa fórmula se hace con este cambio de variable y con un 1 disfrazado por ahí. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo del día de hoy. Ese es el cambio de variable. Y la siguiente clase vamos qué es lo que pasa si la integral es definida. Lo único que va a pasar es que los límites también van a cambiar si la integral es definida. Pero hasta ahorita esa es la idea básica del cambio de variable. ¿Sale? Entonces ahí en el libro ustedes tienen que checar ahora el que es 5.5, ¿verdad? Tarea. Si era el 5.5. Estoy checando que sí sea el 5.5 de los que tienen que hacer